Hola, muy buenas tardes. En otra transmisión yo mencionaba que es muy común que Hollywood, cuando hacen películas de temas históricos, sobre todo entre más antiguos, eh, exageran mucho algunas características y ocultan partes de la verdad para, no sé, para darle más interés a la, ¿cómo se llama? A la, a la película o lo que fuera. Lo mismo ocurre en las series cuando vemos series de piratas o series de otro tipo que solamente explotan la parte sangrienta, la parte amarillista. He estado estudiando, no he terminado, sobre los vikingos. Y lejos de lo que nos han hecho creer desde Olafo hasta todas las películas y las series, los vikingos ciertamente era un pueblo de bárbaros y conquistadores, pero también era un pueblo creador de cultura y civilización. Es decir, no eran aquellos que usaban los cascos con los cuernos y se tomaban en las fiestas, cada uno bebía tragos en los cráneos de los enemigos y que llegaban y mataban a todo el mundo y se robaban todo. Sí, hay una parte de eso, pero hay una enorme parte de culturización que trajeron los, los nórdicos, ¿verdad? Los vikingos eran los navegantes de las bahías del norte, ¿verdad? Son básicamente de lo que hoy se llama Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia. Ellos eran navegantes insignes, llegaron lejísimos, llegaron a Groenlandia, llegaron a Canadá, dándole toda la vuelta a Europa, llegaron a Constantinopla, bajando por el Volga, llegaron al Mar Negro, y eran conquistadores, pero también, como te digo, eran creadores de cultura y civilización. Tan es así que el primer parlamento del que se tiene historia, del que se tiene registro, el primer parlamento moderno, ¿verdad? Porque en Roma había parlamento. El primer parlamento en el sentido moderno, con un poder judicial, un poder legislativo, un poder ejecutivo, nació en Islandia. Y el primer parlamento, el padre de todos los parlamentos del mundo actual, es el parlamento inglés, que fue formado por descendientes de los vikingos. De hecho, los reyes normandos, que eran la europeización de los vikingos, ¿verdad? Cuando se amalgamaron en Normandía y luego se mezclaron con otros europeos, le dieron reyes a Francia, Inglaterra y por supuesto todos los países nórdicos. Y no solo eso, dieron mucho más y te voy a contar por qué. Resulta que hay una rama de los vikingos que se llamaban los varegos. Estos no navegaron por el mar, sino, como te decía, por los ríos de Rusia. Y ellos llegaron a una ciudad que se llamaba la Rus de Kiev, que es el lugar, lo que hoy Kiev, lo que hoy es Ucrania, que no es Rusia, es Ucrania, pero en aquel momento era parte ahí fue donde nació el Imperio Ruso. De hecho, la Rus de Kiev se llama la ciudad de los Rus, Rusia. Resulta que los varegos, cuando llegaron ahí, los pobladores locales, o sea, los nativos de esa zona de Kiev, les pidieron que los gobernaran. Es decir, algo así como nosotros ponemos la gente y ustedes ponen el gobierno y el orden. Y entonces también por ahí, eso está explicado con mucho más detalle en mi libro Breve Historia de la Civilización, la historia de todos nosotros, pero incluso por ahí, el país de Rusia, que es pues el país más grande del mundo, ¿verdad? Con 11 horas entre Moscú y Vladivostok, ¿verdad? Donde está las inmensas, ¿verdad? Todo lo que sabemos de Rusia y lo que no sabemos que
hay mucho que aprenderle. También es hijo de los vikingos. Es importante tenerlo en cuenta. No solo eran asesinos, no solo eran, ¿cómo se llama? Guerreros destructores. Es difícil entender para los que vivimos en el trópico, pero esta gente que vive en las bahías del hielo, en esos lugares donde hay 9 meses de invierno al año, la presión por los recursos es muy difícil, y entonces cuando la población aumenta más de cierta cantidad, sí o sí tienen que buscar otros lugares donde seguir expandiéndose, donde seguir creciendo para que su cultura, su población no perezca. Y bueno, hay unos que lo hacen llegando por la paz, la mayoría en la historia lo han hecho por la guerra. Los vikingos fueron muy famosos por sus enormes habilidades para navegar en el Mar del Norte sin brújula y sin sol, y en las peores tormentas y dominaban el mar, con sus barcos, los drakar. Drak es dragón, eso es lo mismo en rumano y en otros idiomas. Drak es dragón, de hecho de ahí viene la palabra Drácula, del dragón. Drak, la palabra drak, como se llamaban los barcos vikingos, superaron a todos los barcos de su momento, porque navegaban en el mar y navegaban por los ríos, lo cual les permitió llegar a París, llegar a Valencia, llegar a todas las ciudades de Europa. Nada más para que sigas disfrutando de la historia en un minuto. Soy Guillermo Víquez, artista, activista y escritor con discapacidad visual grave y permanente. Te invito a que me sigas aquí en la historia en un minuto. Muchas gracias.